La semana pasada vimos una pequeña planificación, ¿cierto? Cortita, precisa, en la cual involucraba ciertas tareas como básicas dentro de lo que es el desarrollo y el inicio de una obra, pero la cual planificarla no conllevaba una gran dificultad, ¿cierto? Pero más o menos conlleva lo que es la lógica, ¿cierto?, conceptual de lo que tiene que hacerse ante un proceso constructivo. ¿Qué parte primero? ¿Qué lo traslada? ¿Cierto? ¿Dónde va a estar mi línea crítica? ¿Cómo se va a comportar? ¿Dónde entran los demás factores? ¿Y cómo van incidiendo todos estos elementos dentro de esta planificación? Lo que siempre he dicho a todos los chiquillos, todos saben planificar desde que son niños. ¿Ya? Es súper fácil planificar. ¿Ya? ¿Cuál es la dificultad de planificar? Es lograr imaginarse cómo va a llevarse a cabo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la planificación en el papel, al igual que los planos, tú podías hacer cualquier maravilla. Pero ¿dónde está la dificultad? Es la mano de obra. ¿No? ¿Qué es lo difícil de todos estos procesos de planificación? Es poder hacer que el sujeto establezca dentro de esta planificación, que el sujeto, por ejemplo, cumpla con la cantidad de horas asignadas a esa planificación y ver si vamos a tener la suficiente capacidad para absorber estos costos. Ustedes tienen que, dentro del trabajo, tener dos, ustedes miren uno. Es un histograma. Un elemento súper fácil. Y van a salir desglosados del presupuesto. Y el presupuesto, al verse obligado a hacer este cambio, a planificarse, cambia su nombre, ¿cierto? De presupuesto pasa a ser un ¿Por qué nosotros partimos analizando un presupuesto? Por el simple hecho de que estamos anteponiendo lo que va a pasar en un futuro. No sabemos si nos va a faltar, nos va a sobrar en este momento. La incertidumbre siempre va a existir. Presupuesto, planificación, ¿cierto? Y supuesto. El presupuesto eso es. ¿Ya? Es como lo que yo creo que puede llegar a pasar. Al momento de que yo lo planifico previo a una ejecución, ¿cierto? Vamos a ponerle pasamos a hacer el análisis de un supuesto. Porque con el programa que nosotros tenemos, empezamos a revisar las variables que van prestándose en su proyecto. Algunos lo conocen también como, dentro del mismo proceso, como línea base, ¿cierto? Programa u otro nombre. El programa siempre va a estar en tal. Lo que nosotros vamos a ir desarrollando es lo después, ¿cierto? La línea base, vamos a ir modificando lo que va pasando. Entonces vamos a traer lo real al proyecto. Y vamos a ir, si teníamos un 50% de certeza, vamos a intentar de llegar a un 9%. Valores que siempre les van a acercar. ¿Por qué un 90 y no un 100? Porque nunca vamos a tener la certeza completa por la pérdida, por ejemplo, la mano de obra que se va, que va a ser plata en contra también, en el sentido de finiquito u otro elemento legal y así sucesivamente. Muchos factores se ven involucrados dentro de este 100%, o que puede ser más o menos. ¿Dónde se cae la mayoría de las constructoras? Es dentro de este proceso, la planificación. Al no planificar bien sus procesos, siguen siendo parte del presupuesto. Viven día a día. La planificación llega con el objetivo de poder reducir todas estas metas. Volviendo al caso. Nosotros hicimos la pequeña planificación. Dentro de una planificación, ¿cierto? Puede hacerse en Excel, puede hacerse en cualquier otro programa. Pero ¿por qué normalmente utilizamos Project? Que es la herramienta básica que tienen que salir manejando en sí. Y aparte es como la más amigable. Porque después hay otros software que son aplicados a la minería que van a conocer algún día, que es Primavera. Para los que no conocen Primavera, se los voy a presentar con su vida.
budget o mi mayor cantidad de recursos. Vamos viendo curvas, ¿cierto? Desespero, Primavera normalmente se utiliza para proyectos un poquito más malos. No lo van a ver, por ejemplo, en obras civiles, por ejemplo, lo que son los DS o obras series, cosas así. Lo van a ver en grandes procesos de construcción. ¿Por qué? Porque Primavera, a diferencia de Project, es un software que aparte es sin pagarse. ¿Ya? Se puede cargar con una base de datos de una misma empresa, se puede hacer análisis hacia exportaciones a otros programas. Project es con lo que partimos trabajando. ¿Ya? Pero Project, ¿qué es lo que me puede entregar dentro de todas estas cositas y qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, nosotros dijimos lo que no voy a tomar los puntos que son correspondientes a las solicitudes, pero sí vamos a tomar ciertas partidas. Pongámonos en el caso del cierre perimetral. Por ejemplo, tenemos cierre provisorio. ¿Ya? Si yo reviso, por ejemplo, una forma rápida, una curva S, ¿ya? Acá no hay datos. Hasta este momento se ve plano. ¿No? Vamos nuevamente. Si yo pincho cierre provisorio, me voy a la opción de tarea y a detalle. Fíjense, me va a aparecer este cuadro que hasta este momento no tiene, no sé si han visto proyecto. Aquí grabo. Básico. Investigativo. Sí, así como nosotros. Project tiene alta herramientas y una de ellas, por ejemplo, es la gestión correcta o la mejor gestión de lo que son recursos. Tanto de obra, empresa, logística u otros elementos, dependiendo de cómo nosotros vamos a integrar la información. En el desplegar, por ejemplo, yo haría esto con la opción de detalle que le decía recién, y yo al pinchar la parte plomo, me van a aparecer distintas opciones. ¿Ya? Project no difiere mucho de lo que nosotros hacemos como análisis de costo. ¿Cuál es la diferencia? Que me va a ver o me va a reflejar la información con los datos que me da el análisis de costo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del análisis unitario, el Project trabaja con el análisis total. Entonces quiere decir que yo tengo que ingresar toda la aplicación a la partida. Para ello, por ejemplo, yo entro a esta opción, que a detalle, que está en tarea, pincho secundario y me voy a la opción de costo. Siempre la voy a tener. Por ejemplo, para cierre provisorio, había un compañero que decía que tenía el carpintero. Pongamos carpintero. Voy a hacer un pequeño zoom, cosas así. Carpintero, ¿cierto? Fíjense que hasta ahora no aparece nada. Lo único que me dice es unidad 1, costo, ¿cierto? Línea base, ¿ya? Costo real y costo real. Tenemos un carpintero. Contratamos a alguien. Todavía no tenemos idea si le vamos a pagar o no le vamos a pagar, pero lo contratamos. Digamos que tenemos un cierre provisorio de madera con el típico 3x3, ¿ya? Como pilar, con pollitos de fundación que van a ser tierra cemento. Vamos con el cemento. ¿Vamos a hacer los pollitos en el mismo suelo o vamos a hacer alguna cosita, alguna herramienta? ¿Cómo harían el cierre provisorio? ¿Tienen idea? ¿Contraterreno? Ya, contraterreno no. Ya, vamos a hacer el caso. Ya, tenemos cemento, vamos. Ya. ¿Jornales? ¿Van a necesitar jornales? Jornales. ¿Carretilla? Un huevo. Ya. ¿Un huevo? ¿Qué quieres por eso? Sí. Ya. ¿Betonera? ¿De cuántos litros? 90. Una carretilla. ¿Vas de concretero? No. ¿No? Ya. Ah, directo. Con la tierra, la carretilla y a la betonera. Después se paga con arena. Ya. Ahora, fino, ¿cierto? Fino. 3x3, bruto.
Plancha USB, ¿qué plancha le vamos a poner? ¿O qué le vamos a poner al cierre provisorio? ¿Ah? ¿OCB? Oye, que está elegante, ¿eh? Vaya nomás. Doble malla. No, ya, pongamos USB de cuántos milímetros? 9 milímetros. Vamos a ponerle la nomenclatura acá. 1,22 por 2,44. Acuérdense que normalmente cuando ingresan datos en estas cosas, ya por ejemplo ahora en aula pueden poner el dato como ustedes quieran, pueden ponerle hasta Juanito Pedro, la cosa que quieran, y Pino, Pinotante, pero cuando esto ustedes lo quieran reflejar en obra, tienen que tener el nombre, apellido, el dato y el SKU si es necesario. Tenemos Pino, Clavo, ¿qué tipo de clavo vamos a ponerle? Clavo 4. Clavo 4 pulgadas. Caja, bolsa. Una caja. ¿Caja de 25 kilos? Sí. ¿Cuánto cuesta una caja de 25 kilos? El lado de dos, igual puedo reunir la plancha con el lado de 4. Ah, ya. Vamos a bajarlo a 3 porque tenemos un pino de 3 por... Sí, quiero bajar la tabla. Quiero bajar la tabla el esto, profe. Vamos a ver ya. Tenemos cómo va a ser el cierre, ¿no? ¿Alguna otra cosa más que quieren integrar? Ya, después de ser tierra cemento, vamos a hacer hormigón pobre. Lava, arena. Y después yo de haber escrito todo esto le voy a dar a aceptar. No, por eso tendríamos que después integrarlo porque hay una opción que dice puerta y todas las cosas. Porque vamos a buscarlo con cierre provisorio. Tenemos acá la loquita. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Fíjense que el costo yo no lo puedo alterar directamente. Ahí le voy a mostrar el número. Carpintero lo vamos a buscar en 1, ¿cierto? El cemento, digamos que son. Agreguémosle una celda. Si yo pinto acá, ojo, después les voy a explicar cómo se trabaja con tablas de comunicación dentro de esta misma herramienta. Pero ahora les voy a explicar. Si yo pinto acá, secundario, ya, como muy similar a lo que es Excel, te va a aparecer una opción de insertar columna. Yo pincho. Me va a dejar una opción acá para ponerle el nombre o el título a la herramienta. Vamos a poner ubicación, ¿me parece? Unidad primero. Unidad. Y acá vamos a poner unidad, cantidad. Fíjense que acá yo a lo menos ya tengo las explicaciones de 260 metros. ¿Cuántas planchas hay que comprar? Vale. 214. ¿Más una? 214 planchas. 116. ¿Una caja de clavos le alcanzará todo eso? Una caja de 25 kilos. Sí. Ya, una cajita. ¿Cuántos 3x3 vamos a poner? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Un cierre perimetral. Puede ser a 320, puede ser con plancha lateral, ¿cierto? Me quedarían 244. ¿A 244 le dejamos? 107 valor. A 107 palos. No, ya lo subimos, parece. 107 palos. La fundación de cada poste. 50 por 60. Sí. ¿Cuánto el volumen? 0.15. 0,15. 50 igual, mucho. ¿Por cuánto? Si te deja la paga, Ah, Que la cuota 14.
Si llega una La tabla de placa, la letra, sí, vos. es como de 40, 50. ¿Ah? Sacó la calculadora de tu Se me hizo entretenido. 50, 50, 60. ¿Sí? Es muy trabajo para publicar, sí, muy bien. Adelantando que al profe si quiere seguir. Claro. Es un hormigón pobre, ¿cierto? Ya, el hormigón más pobre, 3 sacos de cemento por metro cúbico. Ordinativo. Compramos usted, le echamos dos. Dime eso. Ya hagámosla más corta. Ya vamos a comprar un pallet. En un pallet, ¿cuántos sacos de cemento vienen? 52. Entonces, ya tenemos una caja. Ya, arena, ¿cuánto vamos a comprar? Digamos que vamos a comprar 6 cubos. ¿Y grava? Tengo 4 gravas. Carretillas, ¿cuántas carretillas vamos a tener? Depende de los formularios. Por eso todavía no lo asignamos. Pero suponiendo que son 260 y vaya a tener Una un punto que compró, unas 4 carretillas. 60 litros. ¿Cuatro? ¿Cinco? Dígame el número, si al final del cabo Sí, pero estamos teorizando lo que vamos a hacer. Si son 150 litros, por los 200, por los 107, son 16 cubos. 16, ya. ¿Viste? Aún no tenemos. Mejor traiga un camión. Que podemos hacerlo con hormigón, pero la idea es que ¿Qué le llamamos mix? Una saca. ya cambiémoslo por mixer. Con bomba Ya, con bomba telescopio. ya, pero ojo, mira. ¿No está remitido el huevo ahora? Hormigón de planta. Son 16 cubos, mucho rato. Hormigón de planta. 10, ¿cierto? Con 2 camiones y una. 90. Un H5. 10, ya, 16 cubos. No, autonivelante para que quede, para que te lo pongas. Hidrófugo. La grava. Para que quede a nivel. Una Ya, nivel. Con grouting. Un grouting ahí para que ya. Dijimos que tenemos, ¿cierto? El hormigón de planta, esto lo obtengo en eso, y ahora eso es lo que les quiero mostrar. Yo puedo agregar la cantidad infinita de elementos que van a quedar acá, pero la idea es que si yo inserto información es no perderlo, ¿cierto? Y a diferencia de Excel, que se genera, por ejemplo, una base de datos al costado donde yo puedo ir haciendo el copiar-pegar, el programa me va a hacer uno automáticamente. Yo me voy a ir a la opción, ¿cierto?, de recursos, que está acá al costado. Yo voy a pinchar la opción que está acá, voy a pinchar acá, eso sí, donde está la planificación. Y voy a entregar esta pestaña. Nuevamente recursos, organizador, y me va a aparecer este desplegado. Y va a aparecer la opción de hoja de recursos. Me aparecieron los ítems que ustedes estaban trabajando. Fíjense que algunos me salen con rojo, ¿cierto? Otros con negro. ¿Cuál es el problema o qué es lo que se ve acá? Que el programa no sabe qué es lo que tienen ustedes integrado dentro de ese análisis de costo. Que se vería ahí. Pero sí tiene una opción para hacer la diferencia. Carpintero, ¿qué es lo que es según el desplegable? Dice que es trabajo, material o costo. Trabajo está asociado a lo que es mano de obra. Trabajo. ¿Ya? Cemento, claramente material. Entonces yo voy a arrastrar, mira, me dice que al cambiar el valor, claro, se van a perder ciertas condiciones que están acá. Entonces, nuevamente seleccionando acá, voy a siguiente, lo mismo. Ya está. Entonces, ahora empiezo a arrastrar y le doy aceptar. El jornal o el carpintero mensualmente, ¿cuánto gana? Como no está. 500 lucas. Ah, sí. De quincena, pues de quincena. Fíjense, el programa automáticamente te dice la unidad de medida que tiene la persona. ¿Ya? Yo se la puedo cambiar, entonces puede ser 500.000 pesos. ¿Ya? Slash, mes, sí. ¿Y el jornal? Está 50. 250. Hay una diferencia de rango. Ese es el año. ¿Para qué hay diferencia de rango? Ahí tenemos 250. ¿Ya? El cemento, ¿en cuánto está el saco? Pongámosle 4.000 pesos. Número arbitrario no nos afecta.
recién el análisis de costo que tenía cantidades, ¿no? Acá yo solamente estoy viendo el unitario del trabajo. La carretilla debe estar en cuánto, unos 190 lucas. De oro, con neumáticos aro y inclino. O si pone Entremos 25 lucas. Sí, pues te llega La una veladera 90, harán, una de 90 litros, ¿cuánto está? ¿Una carretilla de 90 o...? No, una betonera. esto. El kilo tiene que estar como en 3.600. Ay, arrogándote de eso con La plancha USB. loco. No, pero con 500 lucas. Arrebatado. No, si lo estaba haciendo con marca técnica. Cóstala esto ya. Vamos a hacer Está cargo la bodega. Está cargo la bodega, ¿no? La caja de clavo, esa es la que. ¿Cuánto está la cajita de clavo? Como 12 lucas. ¿Clavo del tren? ¿Sí? Ah, 30 lucas. La grava, la arena, 25.000 pesos por el lado, la va de la planta más cara y este le va a poner el precio más barato que el que vamos. El hormigón pobre tiene que estar en 87. Fíjense que armamos ciertos costos. ¿Ya? Al costado, por ejemplo, te van a aparecer en lo que es acumulado, te dice prorrateo. Normalmente nosotros por sueldo trabajamos de manera prorrateada nuestros días donde se van a acumular el monto diario y nos va a dar un monto mensual. Entonces la mano de obra la vamos a trabajar como prorrateo. A lo menos que sea algo específico que en subcontrato. El cemento lo compro antes o después. Lo pago antes o después. Puede ser después dependiendo, ¿cierto?, el sistema de trabajo que yo tenga como empresa, ¿no? Entonces te da la opción, ¿lo pago al inicio o lo pago al final? Vamos a poner que lo pago al final nomás porque estoy con las mañas de Salpa y a los 180 días te estoy pagando. Fin, ¿cierto? Y acá le voy a tirar toda la betonera, o sea, el mixer me va a llegar, ¿cierto?, la factura mensual, hay cuadro después. Me va a dar cuenta. Voy a reducir un poquito la pantalla. Y de la misma manera que entré, tampoco ustedes les va a aparecer exactamente así. Así le aparece. Se van a ir acá a diagrama de gasto. Volvemos a lo que es el cierre provisorio. Voy a la tarea, opción tarea, detalles. Y voy a hacer eso. Y si se fijan, el programa automáticamente calcula la cantidad de días que tiene el carpintero asociado y me calculó, por ejemplo, lo que va a ganar, ¿no? Asumiendo que él va a ir esos días que tiene asociado. ¿Cuándo hay que dejar currículum? 6 días, por ejemplo, de trabajo del carpintero son 225.000 pesos que están asignados. Entonces, vamos a sacar, por ejemplo, acá lo que es la grava, porque cambiamos de método. Grava, vamos a sacar los sacos de cemento. Ahora, el jornal, ojo, el programa les va a calcular la mano de obra, ¿ya? Pero los materiales, ¿cierto?, están iguales. Entonces habíamos dicho 4 carretillas, ¿cierto? Vamos a poner 5, 107 de estos, eran 217 planchas, una de estas y eran 16 cubos. Entonces, ya tenemos costos, ¿cierto? La partida que ustedes analizaron cuando hacían clases, era el análisis de costos multiplicado por su volumen total, me debería reflejar aproximadamente lo mismo. Sin leyes sociales, eso sí, porque las leyes sociales las descarto y las trabajo de manera de gasto general. Vámonos a la función, yo me voy a lista, en tablas, primero acá, siempre tengo que pinchar acá, tablas, me van a aparecer, estas no le van a aparecer a ustedes, esas son mías. Le dan la opción de costo,
Y fíjense que el costo de la partida son 5.700.000. Ahora, yo recién les mostré una pequeña gráfica, ¿cierto? Voy a sacar nuevamente la opción de detalle, me voy a ir a informes, ¿ya? En costes, me voy a curva S, yo la hice, pero a usted le va a aparecer como un flujo acá. Y fíjense que se dispara el costo del estado social. Ustedes empiezan a rellenar todos los valores que están asociados a esto, le va a empezar a formar esta curva S. Ahora, esa es la manera larga, difícil de hacer esta pega. Hay una manera fácil, rápida y corta también, que existe en todo el sistema. Lo último. Esa me interesa. Por ejemplo, recursos sobre asignados. Yo pincho, no me aparece ni un recurso sobre asignado. El por qué. ¿A qué va el recurso sobre asignado? Es cuando la mano de obra se ve sobreexigida contra la cantidad de tarea que tiene en la misma obra. Si este carpintero tuviera 3 tareas más sobre carpintería, el programa te diría, esta persona necesita un ayudante o necesita otro carpintero que pueda sacar el trabajo. En este momento el carpintero está solo solamente haciendo esta tarea. Eso nunca sucede. Eso lo ocupan en la vida real. Normalmente cuando son obras serias debería usarse, porque yo lo uso. ¿Te fijas? Cuadrilla de enterradores tiene 6.312 horas de trabajo asignadas. ¿Ya? Cuadrillas de albañiles tienen 1.277 horas. Los arriendos, ¿ya? El jornal, ¿ya? Tiene horas de trabajo normal y tiene una sobreexigencia de 1.468 horas. Cuadrillas de moldajero, 1.289 horas de trabajo. El gráfico de datos, ¿cierto? Sobre asignaciones de jornal. Y ahí van viendo las liquidaciones. No sé si se sabe. Van a verlo como punto caja, yo lo veo como que parece. Les va desarrollando las propiedades. Una vez toda una tarea para un espacio donde tú quieras calcular, puedes irlo desarrollando de esta manera. Entonces va a determinar, por ejemplo, cuántos recursos van a ingresar, qué recursos tienen que ingresar, cómo se va a cobrar, cómo va a afectar tu línea crítica, todo ese desarrollo. Ahora lo que les decía recién, no siempre todo es difícil en esa parte. Vamos a trabajar siempre con la tabla de tarea, con la tabla de entrada que aparece acá. Pero ¿qué pasa cuando tengo muchas tareas, un programa, o a lo mejor un presupuesto chiquitito donde yo tengo ya un costo asociado? Y yo sé que no me voy a dar la lata de hacer todo esto, y lo que voy a hacer en sí, voy a seleccionar, por ejemplo, acá, voy a pinchar secundario, voy a poner asignar recursos. Y por ejemplo acá voy a ingresar una pura letra. Le voy a dar asignar. Se me asigna el valor. Voy a pinchar secundario nuevamente. Voy a darle insertar columna. Y arribita voy a poner costo. Y va a aparecer la columna costo. Acá por ejemplo voy a decir que esta tarea me costó. Asigné un recurso que no tiene nombre, que no tiene valor, no tiene costo, como unitario.
usuario, como objeto, como persona, ¿cierto? Pero le dije al programa que la partida tiene un precio, ¿ya? Pero tiene un recurso que tiene que verse pagado. Informe. Y empieza a desarrollar las formas que ustedes nacionalizan en eso. Que empieza a decirle dónde están los parciales, cómo se van a ir, dónde están los mayores costos que se asocian al proyecto. ¿Cacharon? ¿Vamos? ¿Lo habían visto así? Esa idea de dejar un poquito, esto es lo básico del proyecto. Tiene otras cosas más interesantes que de repente se pueden interesar. Pero por ejemplo, si ustedes necesitan hacer una curva S, ¿ya? Pegan el presupuesto, abren la columna costo, le agregan el costo, la ubicación, la unidad, y después hacen lo que les dije. ¿Ya? Solamente las partidas, recuerda, partida, secundario, asignar recursos, ¿ya? Y le ponen una letra al recurso. Pinchan la celda de al lado, activa ese recurso y le dan asignar. Lo mismo que hizo recién. Cuando tengan eso, el programa va a asumir que hay una persona trabajando a 0 pesos. Y esa plata la van a distribuir en todas esas unidades. Y ahí se les va asignando la curva esa. ¿Estamos aquí? Se entiende el procedimiento, pero no lo valoro. ¿Y en qué sentido? Conceptualmente, ¿qué es la curva S? La curva S es el método visual del análisis, ¿cierto?, presupuestario de tu obra. ¿Qué es lo que? Esto que estamos viendo es primavera, ¿es ahí? No, este es el proyecto. La curva S, que es lo que intenta generar o decirte en realidad, es lo mismo que te decía así, el análisis de costo presupuestado, ¿cierto?, en una curva donde te va a indicar dónde está el inicio de la obra, cortando por ejemplo la obra gruesa, la obra de terminaciones, ¿cierto?, y las instalaciones dependiendo del punto. ¿Por qué? Nosotros sabemos que empíricamente la obra gruesa a cuánto porcentaje de la obra equivale. Seguro, es al revés, 40%. El 40%, los demás son puras terminaciones. Entonces, con esa gráfica, si nosotros tiramos el punto intermedio al 40%, podríamos decir que toda esa plata acumulada equivale a la obra gruesa. En sí, existe la obra, o sea, la curva S, ¿cierto?, que es de los costos acumulados que estamos viendo acá y que te identifica o te demuestra, ¿cierto?, lo que es la obra total, ¿ya? Pero dentro de estas obras o dentro de esta curva existen subelementos, ¿cierto?, o especialidades que complementan este objeto macro. ¿Qué pasan a ser, por ejemplo, las instalaciones que tú también puedes hacer un análisis, ¿ya? Cuánto va a equivaler de esa curva contra la grande que estamos preparando, y van a ser prácticamente los parciales de la obra. Puede generar un sinfín de puntos. El proyecto, por ejemplo, es fácil de definirla de esta manera, ¿ya? Presupuesto, ¿cierto?, lo mismo que les dije, asignar, por ejemplo, vamos a asignar de otro dato más. Tenemos el de presupuesto. Acá. Lo voy a hacer eso para que secundario, asignar recursos. Se abre esta cosita. Acá como proyecto guarda la persona, va a aparecer nuevamente la curva y le doy a asignar. Fíjese que dice unidad, ¿cierto? Costo 0. ¿Qué es lo que era la curva? La Q, tú puedes poner cualquier nombre. Q1, la letra. Ah, ya. Un elemento que no tiene título. Le vamos a poner proyecto. Eso para eso es lo que se ingresan de manera particular. Claro. ¿Eso sería nuestro precio unitario? Eso debería ser como el precio unitario que les mostré recién. Si bien uno, nosotros lo preparamos a base de 5 millones y algo, lo otro le interesa más. Este es un análisis de costo. El otro es el valor referencial que estamos teniendo del presupuesto. Ah, y podríamos trabajarlo con los dos. Uno te saca del apuro y el otro te ayuda a hacer el análisis conceptual de la obra. Ya. Lo mismo, me voy a informe, costo, o flujo de caja. El flujo de caja a ustedes les va a aparecer de distintas formas. Después les voy a explicar cómo funciona. Pero les va a aparecer la rubrita. A mí me aparece, porque lo cambié, lo mismo buscar cómo aparece. Entonces todo lo que ustedes ingresen, el programa lo va a calcular.
las tareas activas o no sé, pueden identificar otros objetos. Por ejemplo, agrupar. Solamente las tareas activas. Puedes ver, por ejemplo, estado, tareas futuras acumuladas, ¿cierto? Y ahí me va indicando qué es lo que tiene. Nosotros estamos en el sistema agrupar y podemos ir revisando la estructura de glosas que tiene. Yo pincho, por ejemplo, a tercer nivel, me van a aparecer todas las tareas, que están asignadas al proyecto. En el caso que estuviese en el tercer nivel. Eso fue lo que hacer el resumen. De esto, si ustedes lo desarrollan bien, pueden hacer lo que son histogramas, porque tienen mano de obra. La mano de obra se ve asociada, ¿cierto?, al consumo, ¿cierto?, mensual, diario o semanal de lo que ustedes hacen, y lo pueden ir analizando. Pero eso solo si hacemos el análisis de costo partida. Claro. No si hacemos la parte resumida. Ahora, para poder hacerlo como yo les digo, les puedo subir una planilla o lo pueden inventar ustedes. ¿Dónde lo he hecho? Tengo una bien básica de esta, que se las puedo subir. Se las voy a buscar y se las voy a subir para que no sean tanto el análisis, ¿cierto?, de generar el dato. ¿Qué es lo importante de esta información? ¿O qué es lo que te tiene que arrojar en verdad un histograma? Primero que nada es la cantidad de mano de obra que va a estar asignada, por ejemplo, a la mensualidad o a la semana de horas. La cantidad de horas hombres y el acumulado de horas hombres, aparte de decirnos nosotros sabemos que, por ejemplo, mensualmente tenemos un consumo programado. Entonces tenemos el personal, ¿cierto?, de obra, hasta abajo, que puede ser todo en realidad. Ayudante, de los choferes, lo que a mí se me ocurre, hasta las mascotas, lo que sea. Pero esas personas tienen un consumo, ¿cierto?, un consumo, ¿cierto?, como recurso mensual que voy a pagar, horas hombres que voy a utilizar, porque una persona utiliza una cantidad de horas hombres y voy a tener un acumulado. Y de ello yo voy a tener un costo, que yo lo puedo traducir de hora, puedo saber, yo sabiendo el sueldo de la persona, puedo saber cuánto es lo que voy a consumir en horas por persona, o cuánto va a ser la hora que consume la obra en total de costo. Entonces, por ejemplo, teniendo esas 8 personas mensualmente, a mí me significan 9 millones y medio. Y equivalen a 2.160 horas hombres de trabajo. ¿Esta hora hombre se calcula en función de Sí. Lo traemos de... ¿Cuántas? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del cierre perimetral. Tengo 2 personas. Digamos que eso se van a demorar un mes. Vamos a borrar esto. Tenemos carpintero, por acá. Carpintero, vamos a poner 1. Y teníamos un jornal. Esas 2 personas en el mes me equivalen a 540 horas hombres, ¿cierto? 2 personas. Y me significan un costo de 1,5 millones o un poco más. El costo de hora hombre, entre ellos dos, me equivale a 2.870. Entonces, volvimos al tema del presupuesto, ¿cierto? Yo cuando entro o antes de obra, yo tengo que saber con quiénes voy a trabajar, cuántas personas tengo que hacer. Y a ello después voy a hacer el paralelo, ¿cierto?, de cuántas personas ingresaron y cuánto tuve que cobrar. Al final y al cabo, el costo más caro que tenemos dentro de lo que es obra va a ser la mano de obra, porque los materiales yo los voy a negociar.
cada Bolivia. yo voy a ver cómo se va el trabajo. Ya. Este dato, por ejemplo, se tiene que ver reflejado como una gráfica. Gráfico de recursos de mano de obra, siguiente mes 31 personas, siguiente mes 25 y así sucesivamente. Y eso te va a llevar el control del costo. Finalmente lo que nosotros hacemos es el control presupuestario de lo que estamos imaginando. Y todo ello sale de lo que nosotros vamos inventando en esta cosa. Y ahí, profe, la cantidad de horas calculadas en base a la fecha calculada, ¿cómo lo tiene calculado? Una persona, por ejemplo, consuma diariamente 9 horas de trabajo. Entonces, si yo tengo 2 personas trabajando, ya tengo 18. La idea es que, por ley, ellos no trabajen más diariamente sobre 2 horas. Entonces, no pueden hacer de 12 horas de trabajo. Tengo que tenerlos hasta máximo 11 horas. Entonces, ahí viendo el juego. Entonces, imagínate si yo le agrego otra celda más, hago el mismo análisis y digo, ¿sabes qué? Lo que tengo presupuestado quedan 2.106 horas, suman las 2 horas, por ejemplo, mensualmente a todo eso, y saco el delta de plata que me va a restar dentro del presupuesto. Entonces, esas horas que tú no tienes contemplado originalmente dentro del presupuesto, tienes que saber cómo apalearlas dentro de los meses siguientes. Entonces, por eso son importantes tener clara la cantidad de horas hombre que yo voy a tener presupuestada dentro del proyecto. ¿Se entiende un poco, chiquillos? Voy a buscar la línea que yo les decía con la que similar a esta, se la voy a dejar subida para que la revisen, la analicen, le generen por ejemplo el ingreso de datos y vean cómo les van quedando los datos. Lo que es Project, si tienen la posibilidad de descargar Project, revísenlo para poder ir haciendo este trabajito y les va a salir más rápido. Si lo quieren planificar en Excel, se van a demorar más de lo más seguro porque no les va a dar, por ejemplo, la información precisa de lo que va a ser la curva S. Acá, por ejemplo, sí pueden sacar información de la curva S por otro medio, ya más de la que está acá. Por ejemplo, si yo tengo ingresado o planificado, por ejemplo, este segmento, en sus informes, fíjense, voy a sacar la cartilla de vicio, voy a ir al flujo de caja. En semanas voy a dejarlo por días y le voy a dar ver. Y Project le va a generar un pequeño Excel. ¿Ya? Hasta en este momento no te informa ni una cosa. Es un cuadrado, un rectángulo que a mí no me va a ir bien. Pero si pincho uso de tarea, me va a aparecer una opción de investigar. Pincho acá, voy a pinchar acá, secundario, y aparecen las opciones de expandir o contraer. Y le doy expandir a todo el campo. Lo que están viendo acá son los costos que nosotros le ingresamos arbitrariamente. Voy a seleccionarlos todos por lo siguiente. Voy a echar un poquito de lista. Vamos a la ventana. Gráfica. Selecciono los datos. Fíjense que todavía no tiene un número. Esta es la misma gráfica que ustedes estaban viendo en Project, pero pueden trabajar.
principio, yo por ejemplo quiero resumir todo, la gráfica automáticamente va ajustándose a lo que usted necesita. Me van haciendo, por ejemplo, las revisiones de ciertas semanas. ¿Alguna consulta, tío? Los que lograron grabarlo, ¿se los pueden compartir a los compañeros? La idea es que, más allá de trabajar con lo cotidiano, vamos metiéndole un poquito más de... La idea es que esta herramienta le facilite en realidad lo que son estos procesos de educación, ¿cierto? Lo laboral y las demás cosas. Que al final del cabo, como maneja el dato, el que maneja el proyecto. ¿Cuánto nos demoramos en hacer la culpa de este mundo? No tenemos ni que abrir el Excel para meter la información, porque el programa no arrojó la información. ¿Eso alguna duda en realidad? Esto es entero, ¿cierto? Sí. Si tú le ingresas la información correcta y precisa, te va a dar el dato que tú O quieras. sea, nosotros podríamos hacer el análisis de peso unitario de este proyecto. Sí. Ahí donde se hace por análisis, Sí. cuando el primer ejemplo, ¿no? Donde vimos los materiales, la mano de obra. De hecho, con los chiquillos de programación les pido los trabajos así. Tienen que hacer todo el análisis presupuestario, por ejemplo, dentro de lo que estoy. ¿Por qué es simpático? Porque no solamente te revisa eso, sino que, por ejemplo, abrir recién el desplegable de datos, que vamos a tener que pinchar acá. Y hay una opción, que yo les decía recién, sobre asignación. Esta se dice hormigón. Puedo ir moviendo, por ejemplo, los recursos que estaban asociados a esa tarea. Y lo mismo que yo les decía, si yo meto en la varias tareas, acá me va a aparecer de distintas formas. Y ahí ustedes tienen que después calcular o apalear el costo, porque digamos el mismo que estábamos hablando recién. El mismo dato. Información. Por ejemplo, acá van a ir viendo tareas. Veamos si encontramos. Yo no tengo más albañiles, ¿cierto? Y el programa me está diciendo que si no ingreso más personas, el tipo está hasta el cuello. Entonces, ¿cómo yo represento físicamente lo que pasa? En el caso real, ¿qué es eso? Permiso. Voy a sacar acá el detalle. Me voy a mi hoja de recursos nuevamente. Voy a buscar dentro de mi paleta de material. Dentro de esta paleta, o lo que estamos viendo como hoja de recursos, las personas que nosotros íbamos ingresando que eran unitarias, ¿ya? Y decían 1, es la cantidad que tú tienes presupuestada para contratar. Y el programa me está diciendo que tienes que contratar más por las barras que aparecían, el rojo por la sobreasignación de horas asignadas a esa persona. Entonces, la cuadrilla era de... Fíjate que tengo una cuadrilla nomás del bañito. Entonces tendría que agregar a lo mejor unas 4 cuadrillas. Sigue siendo. Al lado me aparece un bonito rojo. Si yo pongo, por ejemplo, 5 cuadrillas, me aparece. Y me está indicando el programa que con 5 cuadrillas yo estoy rayando, por ejemplo, la línea de Merín. Voy a dejarlos con 5. Nuevamente. Vengo acá. Rayes. Y estamos viendo la partida. Está por acá. Cuadrilla del bañil. Pero recién estaba en rojo y con 5 cuadrillas me falta todavía tarea para marcar todo lo que es la obra que tengo
Eso, por ejemplo, no está acá. Ahí cuando usted habla de cuadrilla, ¿se definió una cantidad de tipos de cuadrilla o es una persona una cuadrilla? No sé si. Que en realidad lo programé a la cantidad de horas que tiene por rendimiento. Entonces tú puedes ser más preciso, solamente poner el maestro albañil y los compañeros. Entonces tú vas distribuyendo. Entre más información tú le ingreses, más preciso es el dato que te entrega. Por eso en el ejemplo que yo les mostraba recién, o lo que estábamos haciendo originalmente, era el carpintero y el jornal. Pero si tú le agregas después el ayudante, te va a también dar el costo del ayudante junto con los demás. Por ejemplo, agregar al mismo carpintero un ayudante dentro del mismo recurso, o es como un recurso aparte. Es un recurso aparte. Porque el proyecto, aparte de decirte cuánto tiene de valor la persona, tú le puedes agregar, por ejemplo, las horas las horas extraordinarias, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, si es un día de semana, un día fin de semana, un feriado legal. Bueno, yo puedo establecer cuántas horas se trabajan en la obra el fin de semana y todo esto. Para efectos de este trabajo no vamos a considerar periodos manuales. No, háganlo lineal, ¿cierto? Que es lo que me interesa, lo que salía de crecer. Las curvas, tienen dos métodos que dar curvas. Uno dentro del mismo proyecto que viene los datos, ¿cierto? Con el archivo Q, que tiene la curva del programa. La otra es el programa que le voy a mandar a lo mejor un Excel, que tengo uno ahí que es un poquito más simple, para que ustedes después vayan desarrollando la información. O en el caso que tuviese que hacer el itemizado y agregarlo acá, agregarle por ejemplo la cantidad de mano. Ya, pero eso es una pega súper de chino que van a. Eso es demoroso. Mejor que la de Excel. ¿Cuál es la del utilizado? No, la de Excel, la que les mostré donde están las personas. Y ustedes van seleccionando cuántas personas van a ingresar mensualmente. Todo eso va a estar asociado, ¿cierto?, al plan, o sea, el plan que tienen pensado para la ejecución de dicha obra. Cómo van a hacer el caso de lo que van a hacer en un hermano, cómo hacer visaje, por ejemplo, cuántas magnitudes van a tener, cuántos barreros van a hacer, que ustedes van a hacer los insertos y cosas así. ¿Y dentro del proyecto se puede trabajar igual los rendimientos? Sí. Yo asignarle, por ejemplo, a una partida específica, asignarle cuánto es el rendimiento de una cuadrilla. Sí. Pero como digo, esto así como ingresar de recursos, que de chino muchas veces te dice. No, pero yo sí puedo copiar todo el experiencia, se puede copiar directamente al proyecto. Ya. Otra cosa más, cierto que el itemizado nosotros cuando lo vemos tiene un nivel o una numeración, en este caso un DWG o no, un EDT o un WBS. Ustedes pinchan acá, secundario, para llevar el orden, EDT, y le aparece la numeración asignada al proyecto. Eso ustedes lo hacen cuadrar, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando pegan acá el archivo, les va a aparecer lineal. Fíjense que hacia abajo está lineal. Sí, porque son los niveles. Ya. Para poder hacer los niveles, la lupa no. Seleccionan las tareas. Ya. Estas tres tareas son dependientes de esa. Y este es un título. Le voy arriba. Y lo que van a hacer es irse a estas cositas. En Word son similares, por ejemplo, cuando hacemos la sangría. Acá es lo mismo, pero la sangría me la designa por la estructura de glosas. Ahí generamos la dependencia dentro de un título, un subtítulo y ¿Hacemos el modificado con chip? con chip tiene que ser chip alt a la derecha. Tiene que ser chip alt derecha. Y después los títulos van desglosados de cada una de esas, es lo mismo, ¿no? Sí. A veces cuando a veces se corre, en realidad se corre, porque miren, estamos del 15 al 23. Esto ya es posible, necesitan hacerlo más preciso, después le agregan el dato. Pero dentro de lo que es proyecto, hay una opción que dice tiempo. Ustedes lo pinchan y ahí dicen volver a numerar. Y dice todo el proyecto.
1.2, 1.3, 1 punto te equivocaste.